Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Semejante en todo. Es fundamental reconocer que el tema de los dos primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos es la persona de Cristo, específicamente en lo relativo a su naturaleza y sustancia. También en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículos 5 al 8, vemos a Cristo en relación con Dios y con el hombre, haciendo mención particular a su naturaleza y forma. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Jesús se anonadó a sí mismo, se hizo hombre, y Dios se reveló en el hombre. Cuando Jesús se anonadó a sí mismo, por un lado se reveló al hombre, y por otro lado se reveló a Dios. Así en él, ambos, Dios y hombre, se encontraron en paz y fueron uno. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos, Dios y el hombre, hizo uno, dirimiendo en su carne las enemistades para edificar en sí mismo los dos, Dios y el hombre, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Por lo tanto, el que fue en forma de Dios, tomó la forma del hombre. El que era igual a Dios, se hizo igual al hombre. El que era creador y Señor, se hizo criatura y siervo. El que era en semejanza de Dios, se hizo en semejanza de hombre. Y el que era Dios y Espíritu, se hizo hombre y carne, tal como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 y el versículo 14. Todo esto no es solamente cierto en cuanto a la forma, lo es también en cuanto a la sustancia, ya que Cristo era como Dios en el sentido de ser de su misma naturaleza y sustancia. Fue hecho hombre, repetición, fue hecho como los hombres, en el sentido de serlo en la misma naturaleza y sustancia. Cristo era Dios, se hizo hombre, y cuando se hizo hombre, fue tan enteramente hombre, repetición, fue tan realmente hombre como era realmente Dios. Se hizo hombre, repetición, se hizo hombre a fin de poder redimir al hombre. Vino al hombre allí donde éste se encuentra, para traer al hombre allí donde él vino al hombre, allí donde éste se encuentra, para traer al hombre allí donde él está y estaba. Con el fin de redimir al hombre de lo que éste es, fue hecho lo que es el hombre. El hombre es carne, tal como leemos en el libro de Génesis en el capítulo 6 y versículo 3, y en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 3. Y el Verbo fue hecho carne,
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y también la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14. El hombre está bajo la ley, como nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 19. Cristo fue hecho súbdito de la ley, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4. El hombre está bajo maldición. Esto lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 10 y también en el libro del profeta Zacarías en el capítulo 5 y versículo del 1 al 4. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. El hombre está vendido en sujeción al pecado. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7 y versículo 14. Y está cargado de maldad, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro y el versículo 4. Y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, como leemos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 6. El hombre es un cuerpo de pecado, como el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 6. Y Dios lo hizo pecado por nosotros. Palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21. Así, literalmente, debía ser en todo semejante a los hermanos. Sin embargo, no se debe olvidar jamás, debe quedar fijado en la mente y el corazón para siempre, que nada de lo relativo a la humanidad, carne, pecado y maldición que fue hecho, partía de sí mismo, ni tuvo su origen en ninguna naturaleza o falta propia. Todo lo citado fue hecho, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En todo ello Cristo fue hecho, lo que anteriormente no era, a fin de que el hombre pudiera ser, ahora y para siempre, aquello que no es. Cristo era el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiesen convertirse en hijos de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 1. Cristo era espíritu, tal como leemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 45. Se hizo carne a fin de que el hombre, que es carne, pueda ser hecho espíritu, como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 6 y la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y versículos del 8 al 10. Cristo, cuya naturaleza era divina, se hizo participante de la naturaleza humana para que nosotros, que tenemos naturaleza humana, seamos hechos participantes de la naturaleza divina, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 4. Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado, la pecaminosidad misma del hombre, para que nosotros, que no conocimos la justicia, pudiésemos ser hechos justicia, la justicia misma de Dios. Del mismo modo que la justicia de Dios, la cual en Cristo es hecho el hombre, es justicia real. Así el pecado del hombre que Cristo fue hecho en la carne, era pecado real. Tan ciertamente como nuestros pecados, cuando están sobre nosotros, nos resultan pecados reales, cuando esos pecados fueron cargados sobre él, resultaron para él pecados reales. Tan ciertamente como la culpa va ligada a esos pecados y a nosotros a causa de esos pecados, cuando están sobre nosotros, así también esa culpa estuvo ligada a esos mismos pecados nuestros y a él a causa de los mismos cuando le fueron cargados. Así la culpa, la condenación, la desolación causada por el conocimiento del pecado fueron su parte, fueron un hecho en su experiencia consciente, tan real como lo sean en la vida de cualquier pecador que jamás haya existido sobre la tierra. Y esta sobrecogedora verdad trae a toda alma pecadora la constatación gloriosa de que la justicia de Dios y el descanso, la paz y el gozo de la justicia son un hecho en la experiencia consciente del creyente en Jesús en este mundo, de una forma tan real como lo sean en la vida de todo ser santo que jamás habitase el cielo.
Aquel que conocía la amplitud de la justicia de Dios, adquirió también el conocimiento de la profundidad de los pecados de la humanidad. Conoce el horror de la profundidad de los pecados de los hombres, tanto como la gloria de las alturas de la justicia de Dios. Dice el profeta Isaías en su libro en el capítulo 53 y versículo 11: por ese conocimiento que él tiene, es poderoso para librar a todo pecador desde la mayor bajeza del pecado y elevarlo hasta la mayor altura de la justicia, la propia justicia de Dios. Hecho en todo como nosotros, fue en todo punto como somos nosotros. Tan plenamente fue eso cierto que pudo decir aquello que también nosotros debemos reconocer: no puedo hacer yo de mí mismo nada. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Fue totalmente cierto que en las debilidades y la enfermedad de la carne, la nuestra, que él tomó, era como el hombre sin Dios y sin Cristo, ya que es solamente sin él como el hombre no puede hacer nada. Con él y a través de él está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de los que están sin él leemos: sin mí nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Por lo tanto, cuando dijo de sí mismo: no puedo yo de mí mismo hacer nada, eso aseguraba de una vez por todas que en la carne, dado que él tomó nuestras enfermedades a causa de nuestra pecaminosidad, hereditaria y efectiva, que le fue cargada e impartida, en esa carne él fue por sí mismo exactamente como el hombre, que en la enfermedad de la carne está cargado de pecados efectivos y hereditarios, y está sin Dios. Y en esa debilidad, con la carga de los pecados y desvalido como estamos nosotros, en la fe divina exclamó: yo confiaré en él. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 13. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y para ello vino a los perdidos allí donde estamos. Se contó entre los perdidos, fue contado entre los perversos, fue hecho pecado, y desde la posición y la debilidad y enfermedad del perdido, confió en Dios, en que le libraría y salvaría. Cargado con los pecados del mundo y tentado en todo como nosotros, esperó y confió en Dios, que le salvaría de todos esos pecados y que le guardaría sin caída. Podemos leer estas palabras en el Salmo 96 del 1 al 21, en el Salmo 71 del 1 al 20, en el Salmo 22 del 1 al 22 y en el Salmo 31 del 1 al 5. Esta es la fe de Jesús. Este es el punto en el que la fe de Jesús alcanza al hombre perdido y pecador para auxiliarlo, porque se demuestra plenamente que no hay un hombre en todo el mundo para quien no haya esperanza en Dios. No hay nadie tan perdido que no pueda ser salvo confiando en Dios, en esa fe de Jesús. Y es esa fe de Jesús por la que en el lugar del perdido esperó y confió en Dios para salvarle del pecado y para guardarle de pecar. Esa victoria fue Jesús, esa victoria de Jesús es la que ha traído la fe divina a todo hombre en este mundo. Por ella, todo hombre puede esperar en Dios y confiar en Él, y puede hallar el poder de Dios para librarle del pecado y guardarle de pecar. La fe que Él ejerció y por la que obtuvo la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, esa fe es el don gratuito a todo hombre perdido. Y así, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es de esa fe de la que Jesús es autor y consumador. Esa es la fe de Jesús que se da al hombre. Es la fe de Jesús que el hombre debe recibir para ser salvo. La fe de Jesús que ahora, en este tiempo de proclamación del mensaje del tercer ángel, debe ser recibida y guardada por aquellos que serán librados de la adoración a la bestia y su imagen, capacitados para guardar los mandamientos de Dios. Esa es la fe de Jesús, a la que aluden las palabras finales del mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la suma de lo dicho es: tenemos tal pontífice. Lo contenido en los capítulos 1 y 2 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos es un fundamento preliminar básico de su sumo sacerdocio.
Y leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículos 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.